Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Karen. Buenas noches. Listo, listo. Entonces ahí sí ya me están escuchando. Listo, vamos a continuar con nuestro proyecto, con la lista de chequeo del proyecto. Entonces, son las 6:18. Entonces arranquemos de una vez. Con eso vamos avanzando. Dejamos la grabación para los compañeros que no han entrado. Listo, entonces miren, estamos aquí ya. Voy a ver si compartimos aquí nuestra lista de chequeo. Acá está nuestra lista de chequeo. Y lo que vamos a hacer es la partecita que nos faltaba de la normatividad. Y la pregunta que dice, describe cómo aplica la normatividad que regula el negocio. La siguiente pregunta, o bueno, esta que es la normatividad que regula el negocio, son todas aquellas cosas que nosotros tenemos que tener legalmente para constituir el negocio. Entonces, ya lo miramos. Y la siguiente pregunta dice, establezca los costos y trámites necesarios para cumplir con la normatividad descrita. Esa normatividad y esos costos y trámites pues están inmersos en la anterior pregunta. ¿Cuánto me vale sacar la Cámara de Comercio? ¿Cuánto me vale sacar el RUT, por ejemplo? ¿Cuánto me valen las diferentes licencias? Si tengo que tener alguna licencia especial o algún trámite legal. Eso es lo que me van a preguntar ahí. Y la operación del negocio, entonces, las fichas técnicas que describen adecuadamente las características y los parámetros requeridos. Se evidencia el cumplimiento de los parámetros técnicos conformes al tipo del negocio. Las condiciones técnicas de la infraestructura y el sitio de operación del negocio si están acordes con lo que se requiere en la normatividad. Y se describe claramente el proceso de producción, indicando los responsables, tiempos y equipos requeridos en cada una de las actividades.
La otra partecita, Profe, qué pues, pena, tengo una sí, duda. sí, sí, sí. Puntos anteriores, ya habíamos visto algo sobre la norma técnica y sobre la norma legal, ¿cierto? Sobre eso es Sí, el complemento, ¿cierto? ¿Eso sí, cuenta como eso, complemento? ese es el complemento, sí, claro. Ahí Sino que estaba ya, un poco confundido, gracias. sí, 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 ahí estamos. Y entonces aquí sigue la operación del negocio, que es la capacidad de producción, si está acorde con el tamaño propuesto del negocio. Partiendo de las ventas proyectadas, si el programa de producción está acorde con la capacidad de producción y las variables técnicas y los requerimientos de materias primas o insumos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Nosotros llegamos aquí donde dice, se identifican los acercamientos con los clientes potenciales. Ese se identifica el acercamiento con los clientes potenciales. Aquí se identifica el acercamiento con los clientes potenciales que está en la lista de chequeo y después seguiría la normatividad que regula el negocio, los costos de los trámites, las fichas técnicas que describen el negocio, el cumplimiento de los parámetros técnicos dependiendo del tipo de negocio, las condiciones técnicas y se describe claramente el proceso de producción, indicando los tiempos y procesos. Hoy nosotros vamos a mirar lo que es la normativa. Entonces ahí les conté hasta dónde llegamos. Y hoy vamos a mirar lo que es la normativa y lo que me parece importante que trabajen este fin de semana, que es básicamente las siguientes preguntas, que son las de producción que tienen que ver con el negocio. Entonces, en la normatividad es básicamente el complemento de lo que estaba diciendo ahorita Juan Pablo. Entonces, la normatividad es todo lo que tiene que ver a las normas legales que nuestro negocio tiene que cumplir. Entonces, si de pronto requiere alguna norma legal extra, o sea, alguna ley, algún decreto para poder, digamos que poner el negocio, uno en el sitio, dos referente al algún permiso o alguna licencia en el INVIMA, en el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, lo que nos dicen. Nos va a preguntar el evaluador cómo se va a aplicar esa normatividad que va a regular al negocio. Entonces, ¿qué normatividad es lo que me va a preguntar? Entonces, ahí empieza otra vez como el recorderis de cómo son las clasificaciones de las empresas y qué actividad desarrollan. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar si son comerciales, si es de servicios, si son industriales, manufactureras, etcétera. Entonces, ahí hay una descripción de cada una de ellas, por si no se acuerdan, yo sé que sí. Y la clasificación, entonces, empresas fabricantes, empresas de servicio, distribuidoras minoristas, agricultura, minería, etcétera. Entonces, ustedes van a mirar en cuál es mi sector, sí, que ya lo miramos, mi sector económico y mi subsector, o sea, ¿dónde voy a enfocarme? Entonces, bueno, mi sector es sector terciario, entonces de servicios. Entonces, es una empresa financiera, entonces el subsector. ¿Listo? Ya aquí a algunos grupos que les revisé, ya que les había revisado y todo eso, dice las clases de sociedades. Entonces, algunos ya estaban haciendo una sociedad por acciones simplificadas, o sea, una SAS. Entonces, como nosotros estamos comenzando nuestro negocio, entonces nosotros somos una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque es que nosotros la vamos a conformar todos los integrantes del GAES. Entonces, el GAES va a poner, se van a sentar, que son ustedes todos los socios, y van a decir, oiga, yo quiero poner este tipo de negocio. Y como GAES, entonces también tenemos que nosotros hacer un aporte económico. Y nosotros en este momento no podemos estar haciendo una sociedad por acciones simplificadas o una SAS, ¿sí? Porque no tenemos de pronto toda la cantidad de dinero que necesitamos. Y una SAS generalmente ya es cuando yo ya tengo más de dos, tres sucursales. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nos vamos a registrar
que sería una empresa familiar y comercial, dependiendo del tamaño y la actividad. Entonces recuerden que nosotros empezamos como si de verdad empezáramos a construir el negocio, entonces de lo mínimo, de pronto en el taller, en el local de la casa, ¿sí? En el comedor, ahí empezamos nosotros nuestra empresa. Listo, entonces aquí están los tipos de sociedades, entonces parentesco, confianza, amistad, sociedad colectiva, limitada por comandita simple, o sea, es el recorderis, sociedades de capital, entonces sociedad de comandita por acciones, sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas o lo que conocen como SAS. Entonces depende cómo ustedes se quieren registrar. Esto es lo que me va a pedir, entonces miren que eso viene del fondo Emprender y lo que me va a decir es describa las normas que debe cumplir mi empresa. Entonces, debo identificar cuáles son las normas empresariales. ¿Cómo voy a constituir la empresa? Entonces, que necesito una cámara de comercio, que necesito un RUT, que necesito los diferentes permisos para poder funcionar. Entonces, Secretaría de Salud, si necesito el permiso del INVIMA, si necesito algún permiso especial. Y luego, esas serían la normatividad técnica. Primero, la creación de la empresa o la constitución. Luego la normatividad técnica, permiso, licencia de funcionamiento, registro, reglamentos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con eso? La normatividad tributaria, que es la que uno ve en contabilidad. Entonces, ¿qué cosas debo cumplir? Dependiendo pues el tamaño y si soy responsable del IVA, si soy responsable de RTICA, etcétera. La normatividad laboral, entonces, ¿cómo voy a pagar? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Qué tipo de contratos vamos a tener? Si necesito una normatividad ambiental, ¿sí? Si estoy trabajando con desechos, si estoy transformándolos, qué estoy haciendo con lo que sobra. Y lo otro que sería la propiedad intelectual o el registro de la marca, si ustedes lo quieren. Pues generalmente cuando uno va a la Cámara de Comercio uno se registra o uno antes de eso hace el proceso de si hay otras personas que tengan el nombre del negocio que yo quiero ponerle a mi empresa. Entonces eso es lo que me va a pedir el evaluador en este punto. Y lo último que me va a pedir el evaluador o que él se va a dar cuenta es si ustedes de verdad averiguaron, hicieron esa gestión. Entonces les puede hacer la pregunta siguiente. ¿Cuánto cuesta sacar el RUT? ¿Cuánto vale registrarme en la Cámara de Comercio como empresa? Entonces ahí es lo que está constatando, es que si ustedes establecieron esos costos, si ustedes realizaron esos trámites, o sea, no realizarlos, sino averiguaron a través de internet, etcétera, qué costos o cuánto valen tener toda mi documentación al día para la empresa. Eso es lo que nos va a preguntar. Entonces me lo puede preguntar así. ¿Cuánto vale tal cosa? ¿Qué registros? ¿Cuánto vale el permiso? ¿Cuánto vale una licencia de funcionamiento de pronto para poner un negocio especializado? Entonces eso me lo va a preguntar y esos son los costos. Él me va a preguntar eso así y en la lista de chequeos están los costos. Aquí me salto y ahí doy el saltico porque algunos ya empezaron y trabajaron ese proyecto, pero entonces para este fin de semana sí yo necesito que miren esto y estructuren y empiecen a estructurar la clase de negocio que ustedes tienen si ustedes están ofreciendo un servicio, están fabricando, elaborando, etcétera. Entonces, esto es la operación del negocio. Entonces, aquí nos toca realizar una serie de operaciones matemáticas para saber si yo realmente, si lo que estoy haciendo, lo que estoy apuntando está bien o no. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, entonces, me están hablando de impresoras 3D. Entonces, ¿cuánto vale una impresora 3D? ¿Sí? Otros me están hablando de alimentos empacados al vacío. ¿Cuánto vale una máquina para empacar al vacío? Entonces, aquí cada uno ya tiene que empezar a mirar cuáles son los costos que yo voy a tener para la capacidad y producción de mi negocio. Aquí es donde yo voy a mirar si efectivamente, matemáticamente, el negocio sí es rentable o no es rentable. Porque de nada me vale comprar una máquina que vale 20 millones y nosotros somos 4 y vamos a poner de a 100 mil pesos. Me voy a endeudar con un banco
La máquina no va a producir lo que necesita porque va a necesitar materia prima. De pronto la máquina no la voy a tener trabajando todo el día. Entonces ahí es donde yo empiezo a mirar si está de acorde con el tamaño del negocio y voy a mirar algo que ustedes ya escribieron allá arriba, que era las ventas, que recuerden que en esa pregunta les decía, cada cuánto ustedes iban a vender, si a diario, si mensual, si semanal, si ustedes iban a dar la mercancía en concesión con algún almacén. Esa era una de las últimas preguntas. Y la otra, ¿cómo ustedes iban a hacer rentable ese negocio? ¿Cómo habían sacado y cómo habían proyectado sus ventas? Entonces ahí está esa pregunta, que es la pregunta de la lista de chequeo. Entonces aquí vamos a empezar a estudiar algo que ustedes deben tener muy en cuenta para este fin de semana, para que ustedes lo vayan trabajando. Entonces miren que está la normatividad, que es grande, que es el complemento de lo que está arriba. Y aquí vamos a hablar de lo que es la capacidad de producción. Entonces, capacidad de producción. Entonces, ¿qué es la capacidad de producción? Lo que yo puedo generar en la planta o empresa. Entonces, ustedes son una empresa, ustedes ya se van a constituir como una empresa, ¿sí? Entre comillas. Y ustedes se van a sentar y van a decir, somos 4 del GAES, vamos a trabajar todos 8 horas, ¿sí? Y vamos a mirar qué máquina necesitamos o qué materiales necesitamos para saber cuánto es la producción, cuánto nos valen los insumos, cuánto nos valen los costos de operación. Entonces voy a decir que nosotros estamos ubicados en nuestra casa, tenemos un local, no nos van a cobrar arriendo, por el momento no vamos a pagar de pronto electricidad o no vamos a pagar agua, etcétera. Pero necesitamos una máquina o necesitamos algunos materiales o utensilios para diseñar nuestro producto. Entonces, esa es mi capacidad de producción. ¿Cuánto yo puedo realizar de productos o servicios? Y vienen esas tres cositas que están ahí. Capacidad instalada o capacidad de diseño, que es la producción teórica máxima que un sistema puede alcanzar bajo condiciones ideales. Entonces, esto se llama la capacidad instalada. La capacidad instalada, lo que quiere decir es lo que el fabricante nos dice que va a producir. Ya ahorita lo miramos con un ejemplo de una máquina. Y la capacidad efectiva es lo que una empresa espera alcanzar. Entonces yo quiero realizar que mi empresa, no sé, tengo una panadería, me compré un horno y ese horno me dicen que trabajándolo yo una hora, efectivamente va a sacar 100 panes. Esa es la capacidad de diseño, lo que me dice el fabricante. La capacidad efectiva que yo quiero llegar a alcanzar, efectivamente esos 100 panes por hora. Y la capacidad real es lo que realmente yo en este momento estoy produciendo y estoy logrando. Resulta que yo trabajando y poniendo a producir el horno, solo alcanzo 80 panes por hora. Entonces, claro, yo tengo que tener en cuenta los tiempos, que realmente pues por la mañana puedo trabajar muy bien, pero por la tarde ya no puedo trabajar igual. Necesito mis tiempos de descanso, mis tiempos para ir al baño, mis tiempos, ¿sí? Mis tiempos muertos, de pronto estoy haciendo otro, estoy preparando los materiales, etcétera, y el horno va a estar o va a estar encendido, gastando gas, gastando energía, o sencillamente yo estoy preparando o no llegó la materia prima. Entonces, tres cositas que debo tener en claro. Ya sabemos que la capacidad de producción es lo que realmente puede producir. Capacidad instalada, lo que me dice el fabricante que produce la máquina o los servicios que yo puedo ofrecer en ese momento. La capacidad efectiva es a donde yo quiero llegar y la capacidad real, lo que yo realmente estoy haciendo o lo que estoy logrando o produciendo. Y aquí, entonces empiezan a decirme, oiga, mire, la capacidad proyectada o diseñada, lo teórico, lo que me dice el fabricante, la capacidad efectiva o real, lo que yo espero alcanzar, y empiezan a generarme dos
dos fórmulas. ¿Cuánto es la utilización? ¿Sí? ¿Qué es la utilización? O sea, si realmente yo lo estoy utilizando bien. Y la eficiencia entre la producción real y la capacidad efectiva. Listo. Entonces, cómo lo miramos aquí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Van a mirar cuál es su capacidad instalada. Entonces, si yo estoy haciendo galletas, voy a hacer galletas. Si yo estoy ofreciendo un servicio, ¿cuántos servicios puedo ofrecer al día? ¿Sí? Entonces, capacidad instalada. Entonces, aquí un ejemplo. Hay una máquina que produce en 8 horas, produce 1000 piezas. Está produciéndome 1000 piezas. ¿De qué? De cualquier cosa. 1000 piezas. Y hay una capacidad real, y es que la empresa solo logra producir 50 piezas. En toda la jornada laboral solo produciremos 400 piezas. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante me dijo allá arriba que la máquina en 8 horas me va a producir 1000 piezas. Y la capacidad real es lo que yo estoy produciendo en este momento. Y me dice, en una hora usted está produciendo 50 piezas. En toda la jornada laboral, que es de 8 horas, como arriba está en días, en 8 horas, entonces en 8 horas, 50 multiplicado por 8, 400 piezas. Es lo que estoy produciendo. Esa es mi capacidad real. Y la capacidad efectiva de este ejercicio, así como está, es que la empresa quiere producir diario 600 piezas diarias. Entonces yo quiero averiguar si la utilización de nuestra producción es la adecuada y si estamos aprovechando al máximo nuestras máquinas, el equipo, las herramientas, el personal, etcétera. Entonces, ¿cómo lo saco? Con esa fórmula que está ahí, que dice utilización, producción real por la capacidad proyectada. Y voy a sacar la eficiencia. Entonces, la utilización de nuestra producción, si es la adecuada y si estamos aprovechando todos nuestros recursos, que son humanos, máquinas, etcétera. Y la eficiencia, entonces es la eficiencia de producción, la eficiencia productiva o técnica. Se produce cuando la economía se está utilizando con todos sus recursos, si yo le estoy sacando el provecho a mi máquina y a todo. Entonces la eficiencia, y nos dan otra fórmula, producción real sobre la capacidad efectiva. Y aquí está como el desarrollo del ejemplo. Yo les voy a enviar las diapositivas, las voy a poner en el grupo de WhatsApp para que ustedes miren. Entonces miren que acá cambié el ejercicio. Dice capacidad instalada de diseño, 1000 piezas. Entonces capacidad instalada del diseño es lo que el fabricante me dice. Usted puede realizar 1000 piezas. Va a fabricar 1000 piezas en 8 horas. La capacidad real, lo que yo realmente en este momento estoy produciendo, estoy haciendo 850 piezas. Y la capacidad efectiva es que yo quiero llegar a 900 piezas, o sea, que produzca 900 piezas. Entonces empiezo a desarrollar las dos fórmulas. La utilización, entonces producción real, 850 piezas, sobre la capacidad instalada o capacidad proyectada o de diseño, que son 1000 piezas. Entonces me da 850 dividido entre 1000, entonces me da 0,85. Si yo lo multiplico por 100, me dice que estoy utilizando la máquina. Lo que significa ahí es que estoy utilizando la máquina al 85%. Le estoy sacando del 100% que me dice el fabricante, estoy sacando el 85% de mi máquina, o sea que hay un 15% que estoy perdiendo. Podría ser, o que de pronto no se ha tenido porque hay tiempos muertos, porque de pronto se va la luz, etcétera. Y la eficiencia, que es la producción real, o sea, lo que yo estoy produciendo, que son 850 piezas, sobre la capacidad efectiva, que es lo que yo quiero lograr, llegar a las 900 piezas, ¿sí? Y dice 850 dividido entre 900 igual a 0,94. Esa es mi eficiencia, o sea que estoy utilizando mis recursos para llegar a esa capacidad efectiva, para utilizar, para yo llegar a las 900 piezas, estoy en el 94%. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar el 94%. La producción estimada, entonces, la producción
que realmente lo que quiere decir es la producción estimada, la producción que yo quiero, entonces dice, usted debe coger la capacidad de diseño, lo que nos dijo el fabricante que iba a utilizar o que la máquina produce, sobre el numerito lo va a multiplicar por la utilización, por la eficiencia. Y nos dice, nos va a indicar, multiplicando esos tres numeritos, el resultado de esos tres, lo que nos dijo el fabricante, lo que nos dice en la utilización y la eficiencia, y nos va a contar, nos va a decir cuántas, con estas condiciones que tenemos, cuánta sería la producción estimada. Entonces miren que ahí nos dice que son 800. O sea que tenemos ahí 800, que es nuestra producción estimada. Entonces nos faltan 200 piezas, de lo que sea. Nos faltan 200. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que mirar si estoy trabajando bien, si los materiales están llegando a lo real, si los materiales llegan a tiempo, si estoy utilizando bien los equipos, de pronto digamos que sea un horno, de pronto el horno tengo que precalentarlo, estoy perdiendo tiempos, ¿qué está pasando? Entonces a eso voy. ¿Qué pasa con los servicios? Vuelvo y los miro así y digo cuántos servicios creo que podría prestar. Entonces puedo prestar tantos. ¿Para qué quiero que saquen eso o por qué debemos sacar estos valores en nuestro proyecto? Porque estos valores nos van a decir si el proyecto es viable o no. Entonces aquí voy a salirme. Voy a poner acá la diapositiva. Entonces el fabricante me dice que son 1000 piezas. Yo le voy a bajar acá donde dice 850 y le voy a poner que no, que solo tenemos 400. Solo estamos produciendo 400 piezas. Y acá donde dice capacidad efectiva, le voy a poner que no, que yo quiero llegar a 600 piezas. Entonces, el fabricante me dice, mire, usted se compró esa máquina y le va a producir 1000 piezas diarias. Yo compré la máquina y solo estoy produciendo 400 piezas. ¿Por qué solo produzco 400 piezas? Porque si yo llego a producir más, se van a perder. Dos, no tengo todo el dinero para comprar todos los insumos, pero quiero llegar a producir 600 piezas. Entonces voy a cambiar acá todo lo que está ahí y digo producción real. Entonces ahora cambia aquí y me voy con 400 piezas. Acá 400 piezas y acá a donde yo quiero llegar 600 piezas. ¿Qué me cambian? Me van a cambiar los porcentajes. Entonces yo tengo que volver a hacer, oiga, produzco 400 piezas, el fabricante me dice que son 1000 piezas las que produce la máquina, entonces me dice 0,4, 0,40, ya que estoy utilizando la máquina al 40%, no más. Y mi eficiencia, entonces, mi eficiencia es a donde yo quiero llegar. Entonces tengo que realizar otra vez la división entre 400 piezas, que es lo que yo estoy realizando, y quiero llegar a alcanzar la producción de 600 piezas, y me dice que es el 0,66%. ¿Qué me cambia o qué me quiere decir eso? Usted realmente está utilizando la máquina al 40%. En la eficiencia, es eficiente al 0,66% esa producción como usted la está planteando. Cambio acá los valores, miren que los estoy cambiando acá. Y cambio la eficiencia, ya ahí me va a cambiar al número de piezas que realmente yo podría producir en esas condiciones. 0,40 por 0,66 por 1000. Entonces me dice, con esa producción que usted está realizando, usted solo podría producir
o tiene un estimado de 264 piezas. ¿Qué quiere decir eso? Que esa forma en que yo estoy realizando el negocio, o sea, no estoy sacándole provecho a la máquina, no estoy utilizando todo el personal porque sí, yo estoy trabajando las 8 horas. No hay una forma de ¿qué debo hacer? Debo cambiar las piezas, debo cambiar el diseño, debo mirar cómo va a ser rentable mi empresa. ¿Eso para qué nos sirve? Para que sobre el papel nosotros miremos si nuestros servicios, nuestros productos realmente los estamos aprovechando. Entonces voy a hacerlo con galletas. Entonces listo, hago con galletas. ¿Cuántas galletas voy a producir al día? ¿De qué depende también? Depende de mis ventas. Si lo hago con mis ventas, de nada me vale producir 300 cajas de galletas si solo vendo al día una o dos. Entonces, ¿realmente lo estoy aprovechando o no lo estoy aprovechando? Entonces, quiero que esa es la tareita. Entonces, yo por eso les explico esos dos punticos porque ustedes se tienen que sentar en como guys a mirar si eso de verdad es factible en nuestro proyecto o no. Preguntas. Profe, según la lista de chequeo, hay dos partes que se llaman operación del negocio. ¿Toca hacer las dos o solamente la segunda? Listo, voy a contestarle la pregunta aquí. Entonces voy a compartirle aquí la lista de chequeo. Otra vez me voy a volver a la lista de chequeo aquí. La voy a compartir. Listo. Ahí está. Creo que la están viendo. Entonces dice dos operaciones de negocio. Entonces, esta que estábamos viendo aquí, voy a ponerla así como en amarillo, que fue lo que acabamos de ver, es la capacidad de producción, el programa de producción. Entonces, miren que el programa de producción está acorde con la capacidad de producción y las variables técnicas. Entonces, es demostrar eso matemáticamente si podemos cumplir o no. Y los requerimientos de las materias primas es si realmente vamos a pedir todas esas materias primas o vamos a pedir muy poquito y empezamos a producir de a poquitos y si está de acuerdo a nuestro plan de negocio. Nosotros podemos decir que quiero vender 5.000 servicios, quiero vender 300 cajas de galletas, pero de esas 300 cajas de galletas solo vendo una al día. Entonces,
vale la pena que yo invierta todo ese dinero y que no tenga en cuenta las primas, las materias primas o los insumos, etcétera. Entonces, por eso debemos contestar primero esas tres. Las otras, o sea, las que dicen operación del negocio, estas que están aquí, que son las cuatro que están ahí, estas cuatro, que voy a poner aquí en azulito, esas cuatro, cuando yo termine de hacer las otras, que es la operación del negocio, la producción, entonces me pide primero, la ficha técnica describe adecuadamente las características y los parámetros requeridos. Entonces, para yo saber cuántas unidades voy a producir, qué persona es el responsable, entonces necesito saber si eso está bien formulado. Entonces la ficha técnica me va a describir lo que nosotros vamos a hacer en este momento, o sea, lo que vamos a hacer de tarea. Las fichas técnicas van a describir las características y los parámetros requeridos. Entonces, características. Debo prender el horno 30 minutos antes de poner el producto, mis galletas. Entonces, esa es una ficha técnica. Se evidencia el cumplimiento de los parámetros técnicos conforme al tipo de negocio. Entonces, ¿cuáles son los parámetros técnicos? El horno debe estar precalentado a 60 grados, por ejemplo. Es un parámetro técnico antes. Debo haber dejado, no sé, debo tener listo la materia prima para inyectarla a la impresora 3D. Entonces, ahí es un parámetro técnico. Y lo otro dice condiciones técnicas de la infraestructura y el sitio de operación del negocio. Entonces, ¿qué es la infraestructura? Entonces es el plano el lugar donde yo voy a establecer mi negocio. Entonces, si yo voy a hacer un negocio de comidas, entonces, eh, ¿qué normas, qué leyes me exige Secretaría de Salud al respecto o de acuerdo con el tipo de negocio? Y la última que dice, describa claramente el proceso de producción. Entonces, por eso necesito saber cuántas unidades voy a producir para poder describir el proceso de producción. Entonces, proceso de producción. Voy a realizar 100 unidades. ¿Cómo las voy a hacer? Entonces, en la primera hora, a las 8 de la mañana, va tal persona, entonces va Marta, precalienta el horno a 60 grados, luego se va a poner a preparar, a realizar la mezcla de las galletas. Entonces miren que estoy contando por actividad. Actividad 1, precalentar el horno. Actividad 2, preparar los materiales. Actividad 3, hornear. Lo estoy haciendo resumido. Tiempos. ¿Cuánto se demora precalentando el horno? ¿Cuánto se demora preparando la materia prima para las galletas? ¿Y cuánto se demora el horneado? Equipos. ¿Qué equipos necesito para realizar el precalentamiento del horno? Pues el horno. Las materias primas. ¿Qué equipos o herramientas, utensilios necesito? Entonces, tengo que describirlos. Y luego, ¿quién es el responsable? O sea, ¿quién lo está haciendo? Entonces ya dijimos que Marta. ¿Listo? Entonces, cada actividad debe estar descrita así. ¿Listo? Preguntas. Ese es nuestro trabajito para este fin de semana. O sea, nosotros dedicarnos a esa operación del negocio, ¿sí? Pero a las preguntas que acabamos de explicar. La capacidad de producción, el programa de producción, los requerimientos de las materias primas para poderle dar respuesta a estas cuatro preguntas que están ahí, que tienen que ver también con producción. Y lo otro, las otras dos que ya hablamos, esas que las acabamos de explicar, es la normatividad. Describa cómo aplica la normatividad que regula el negocio, o sea, el complemento de lo que ya hemos hecho, lo legal, lo técnico, etcétera. Pero necesitamos para poder desarrollar la otra operación del negocio, la capacidad de producción, el programa de producción, los requerimientos de las materias primas. ¿Listo? Antes de que se acabe el tiempo, que quedan 2 minuticos, ¿qué otra duda tienen? Profe, estas preguntas son para el día lunes.
Sí, lo mejor es que la trabajen el fin de semana. Vale, gracias. Listo. La grabación va a estar en YouTube. Sí, esta toca subirla a YouTube. ¿Por qué? Porque ahí es como la explicacióncita, entonces sí la necesito. Entonces sí, sí. Espero que subirla lo más rápido posible. Listo, muchas gracias, profe. Profe, No. disculpa, ¿y también nos va a facilitar las diapositivas? Sí, claro, las diapositivas también se las facilito, claro. Esas apenas termine, entonces las subo ahí por el grupo. Listo, si no hay más preguntas, entonces los dejo ahí. Voy a subirles entonces el video por YouTube y les envío las diapositivas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su participación y nos vamos a encontrar el día lunes con los que terminen esta partecita. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Luego, profe, gracias.